Encontrarnos todos juntos aquí, en estas jornadas, no es casualidad. Es nuestra cita para aprender en este espacio, en libertad, con amor y en unidad, con la magia de las esencias florales y donde todos nosotros seremos protagonistas de lo que aquí suceda. No es común que tantos maestros que atesoran tanta sabiduría clínica en la terapia floral se reúnan en un mismo espacio y en un mismo tiempo para transmitirnos de manera generosa su experiencia. Son momentos en los cuales hay que estar presentes. Vivirlos nos hace crecer. Habrá muchos colegas con quienes nos encontraremos en estas jornadas de terapia floral que convoca Lago Floral. Pero lo importante no es el número. Lo auténticamente significativo es la magia que genera reunirnos en torno a la enseñanza del Dr. Bach, con el corazón abierto a disfrutar el compartir nuestra experiencia, perspectivas diversas, generaciones diferentes, historias disímiles y sin embargo, todos entrelazados desde el alma, unidos en un propósito en común. Este encuentro desea ser un testimonio de amor de la obra del Dr. Bach y un reflejo de la realidad actual del campo floral. Y cada uno de los presentes en las jornadas seremos artífices de algo bueno para la terapia floral. Por eso, la presencia de todos es importante. Somos una comunidad fraterna, alentada por la vocación de construir una ciencia con conciencia, un arte terapéutico con alma y una clínica con amor. Bienvenidos. Gracias. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Vamos a hablar un poquito de este tema. Quiero que me sigan 17 de enero 1934. Bach escribe una carta dirigida a su querido hermano, seguramente a Victor Bullen o a su hermano Wheeler. En esa carta es muy importante, es muy interesante, porque Bach nos cuenta cómo empezó el proceso de los 7 ayudantes. Bach, la tradición, cuando en general uno lee la manera en la cual Bach descubre sus esencias florales, generalmente se menciona, especialmente con los primeros 12 remedios, los curadores, que Bach utilizó la asignatura y la clínica para seleccionar estos primeros 12 remedios. Y esto es tan así, está muy presente el tema de la asignatura y también muy presente el tema de la clínica. Algunos de los remedios que Bach preparó en el proceso de preparar los sanadores, los dejó de lado porque justamente la prueba clínica le demostró que no eran los remedios adecuados para aquello que él estaba buscando. Pero también, sobre todo los últimos 19 remedios, Bach los preparó siguiendo no solamente las cosas que Bach va diciendo con respecto a esos remedios, sino también por el relato que nos hace Nora Wicks en los descubrimientos del Dr. Edward Bach, por un método que podríamos llamar resonancia. Esa es la palabra que utiliza Julian Barnard para hablar de esta metodología. Nora Wicks nos cuenta que Bach sentía ciertas sensaciones, cierta vivencia, ciertos malestares, inclusive físicos,
y que entonces eso lo llevaba a buscar la flor que cuando la preparaba y la tomaba calmaba los males que él atravesaba. Y este método podríamos llamarlo resonancia. Pero cuando Bach nos habla en esa carta del 17 de enero del 1934 de cómo empezó los ayudantes, y específicamente habla de los 4 primeros ayudantes, nos hace una consideración peculiar que lo cuenta en esa carta, que recibió un mensaje, como si de alguna manera el inicio de los 4 ayudantes no tiene que ver en principio por la clínica, por la asignatura, ni por la resonancia, sino tiene que ver inicialmente por algo que Bach llama recibir un mensaje. Quiero que veamos la escena que Bach nos relata en esa carta. Bach dice que estaba tumbado en un camino de sirga. Un camino de sirga son esos caminos que están a la vera, por ejemplo, de un río. Él estaba ahí a la vera del río Támesis. Pero es importante que él utilice esa imagen de estar tumbado y en ese camino de sirga. Y el camino de sirga se llama sirga porque la sirga era una soga gruesa con la cual se arrastraban las embarcaciones, los botes hacia el agua. Se tiraba de esa soga. Y señalo la importancia de que Bach recree esta escena y ponga en esa carta esos elementos, estar tumbado en un camino de sirga. La geografía física, la geografía corporal, no son solamente geografías materiales, sino que son también geografías emocionales. Doy un ejemplo. Hay un rito de iniciación del grado de aprendiz que Bach había atravesado como miembro del rito de emulación, en la cual se coloca alrededor del cuello una soga que representa, por una parte, el cordón umbilical que nos ata a la madre, pero también representa todas las ataduras que nos atan, que nos detienen, nuestras creencias, nuestros mandatos, nuestras lealtades, que tenemos que dejar atrás en el rito masónico cuando se entra a el templo, cuando se entra a ese nuevo espacio de trabajo interior. Es necesario dejar atrás todas esas cosas que nos limitan. Al mismo tiempo, esa soga que el candidato tiene atada al cuello también va a representar la ligadura que lo conecta con el resto de los hermanos de la logia y con los hermanos de la hermandad. Es decir, Bach, consciente o inconscientemente, no solamente nos está describiendo una situación, sino que nos está contando un estado de ánimo en el cual se encontraba. Quiero que vayamos un poco atrás para retomar esta circunstancia. Bach, los primeros remedios que crea son los 12 curadores. Y el tema central de los 12 curadores es la fidelidad a uno mismo. ¿Por qué? Porque cuando el alma encarna en la personalidad como una estructura que el alma elige y que la divinidad nos regala para que podamos en este día de colegio hacer el trabajo del plan del alma, una lección para aprender, una vocación para desarrollar, para cumplir, y un camino para transitar, un camino a través de las relaciones en las cuales vamos desplegando nuestra vocación y aprendiendo esa lección que consiste en transformar defectos, incompletudes, defectos entendidas como incompletudes, en virtudes, completudes. Bueno, cuando el alma llega a la tierra, cuando el alma desciende a la tierra y hace ese primer movimiento de encarnación, nos encontramos con que el curador elegido por el alma encierra ese plan que tenemos que desarrollar en cada encarnadura. Y para eso, para poder desarrollar el plan en esa encarnadura, para poder hacer
la tarea que el alma se puso para esta vida como labor de crecimiento, de evolución, necesitamos ser fiel a esa personalidad, ser fieles a nosotros mismos. Y los 12 curadores están atravesados por esa mirada de Bach. Y Bach creía firmemente en los tiempos del cúrate a ti mismo, en los tiempos del libérate a ti mismo, pero sobre todo en los tiempos del cúrate a ti mismo, en los tiempos fundadores de los 12 curadores, que bastaba con conectarse con esa fidelidad de uno mismo para que aquellos sufrimientos que aquejaban nuestra vida se disolvieran, para que los síntomas se disolvieran como nieve ante el sol. Pero Bach se va dando cuenta, va observando, y eso ya comienza a notarse claramente en el libérate a ti mismo. Bach comienza a darse cuenta que hay muchas personas para las cuales el curador les resulta insuficiente, que pasan otras cosas que impiden que la persona pueda conectarse, pueda ver y conectarse con el curador y por lo tanto volver a restablecer la armonía entre su alma y su personalidad que había perdido. Entonces comienza a pensar de qué manera puedo ayudar a las personas para incluir ahora esa nueva herramienta que hasta ese momento Bach no sabía, para poder ayudar a los curadores a poder cumplir su tarea. Pongamos una idea en el medio de esto que estamos desarrollando. El último de los 12 curadores es el Rock Rose. Generalmente, si ustedes leen los textos que habitualmente desarrollan sobre Rock Rose, inclusive los textos que se citan de Bach sobre el Rock Rose, lo que está incentivado fundamentalmente es el hecho de que el Rock Rose es un remedio para trabajar el terror, el pánico, situaciones que aparecen en nuestra vida de manera inesperada, que nos desorganizan y necesitamos entonces ser rescatados porque parte de la situación de derrumbe Rock Rose consiste justamente en perder esa capacidad de estar en conexión con nuestras propias fuerzas y rescatarnos por nosotros mismos. Necesitamos el auxilio externo, el auxilio de Rock Rose, que Bach insiste una y otra vez, que es el remedio de rescate. Una frase que en algunas versiones publicadas a partir de los años 90 de las obras completas de Bach fue suprimido de los 12 curadores y otros remedios. Pero Bach, cuando habla de rescate, habla del Rock Rose. E inclusive, en el boletín del equipo del Dr. Bach de 1950, el boletín que de alguna manera precede a lo que después fuera newsletter del Centro Bach muchos años después, que está dedicado a Rock Rose, Nora Wick retoma justamente esa idea de que una tarea fundamental en situaciones de crisis, de emergencia, es el Rock Rose como remedio de rescate. Pero generalmente eso es lo que se habla del Rock Rose, pero se olvida algo al cual Bach le da mucha importancia, que Nora Wick le da mucha importancia, y que es el hecho de que una vivencia fundamental del Rock Rose es la desesperanza. Y si nosotros seguimos con la lógica de comprender que la vida de Bach, lo que pasaba en su geografía afectiva, en su geografía física, en su geografía material, están entrelazadas, que su obra no está desconectada de su vida, podemos suponer, por muchos otros datos históricos que lo avalan, que Bach en ese momento de su vida, al terminar los 12 curadores, también se encontraba en una situación de crisis. Había perdido, en cierta manera, la esperanza. Sentía que muchas cosas de las que él se había propuesto no funcionaban, que se encontraba como entre la espada y la pared. Se encontraba en una suerte de desesperanza, pero no hay que olvidar que Rock Rose también lo que señala es el hecho de que muchas veces ese derrumbe, que es el momento para descubrir nuestra verdadera identidad, es un momento iniciático, que las cosas pasan tan rápidamente que no sé cómo procesarlas.
Tal vez Bach se encontraba en esa circunstancia, en un momento iniciático, en un momento de inicio, tumbado. Estar tumbado en el piso no solamente tiene que ver con una posición de buscar descanso, en una posición de relajación. Tumbado, tumba, muchas veces estar reflejado, estar tumbado, refleja un estado de agotamiento, de cansancio emocional, de desesperanza. Va tumbado sobre un camino de sirga, comienza a sentir la presencia, la revelación de eso que estaba buscando para seguir adelante, que son los ayudantes. Y si de alguna manera los ayudantes, los curadores representan esa fuerza de ser yo mismo, esa fidelidad a mí mismo, vamos a ver que los ayudantes representan ese obstáculo que me impide ser yo mismo, que es la fuerza de mi pasado, la fuerza de mis lealtades familiares, la fuerza de las interferencias que fui acumulando desde niño en el marco del crisol familiar y que se convirtieron como una falsa identidad con la cual yo me identifico y creo que así soy. Quiere decir que, así como los curadores representan la fidelidad a mí mismo, tengo que volver a ser aquello que nací. Los ayudantes representan ese marco que tiene que ver con el crisol familiar, con los mandatos familiares, con las lealtades familiares, con todas aquellas cosas que yo hice para ser aceptado y amado por ese marco de pertenencia que es mi familia. Cuando Bach en 1917 tiene la crisis de salud y comienza ese proceso que lo va a llevar muchos años más tarde al descubrimiento de la terapia floral, que lo va haciendo cada día alejarse más de todo aquello de la familia de la cual provenía. Y pensemos qué era lo que esperaba de la familia de Bach. Por ejemplo, la familia de Bach esperaba que Bach fuera un hombre religioso. Bach era un hombre de fe, pero no era un hombre religioso. La familia de Bach esperaba que Bach siguiera el negocio familiar. Era el hijo mayor de 3 hermanos. Y la familia esperaba, el padre esperaba que él siguiera con el negocio familiar como su padre había seguido con el negocio familiar. También se esperaba que fuera una persona que por su comportamiento, por su militancia social, tuviera un reconocimiento de la comunidad importante. Se esperaba que Bach formara una relación afectiva, familiar, de pareja. En fin, se esperaban muchas cosas de Bach. Si nosotros vamos a la vida de Bach, vemos que Bach, progresivamente, para ser el mismo, se fue alejando de todos esos mandatos familiares que le pedían que fuera de un determinado modo. Y esto es todo ese trabajo que Bach fue desarrollando, sobre todo a partir del año 22, 23, pero que fue desarrollando paso a paso, alejándose de todas aquellas cosas, inclusive que lo llevó a la separación de su segunda mujer, a la separación del marco de referencia médico al cual pertenecía, de la separación de la homeopatía, de la separación de muchas cosas que él sentía que le impedían ser el mismo. Pero claro, Bach se da cuenta que no alcanza con ser yo mismo, que tengo que lograr integrar en mi vida aquel aspecto del cual yo traté de dejar atrás, que es esas influencias familiares, todo ese peso del pasado en mi vida, que Bach representa en los 7 ayudantes. Los 7 ayudantes representan ese legado, en este caso familiar, este legado de mandatos, de creencias, son sistemas de creencias de los cuales nosotros tenemos que liberarnos. Pero esa liberación, Bach, al principio, todavía sin haber pensado en los 7 ayudantes, él imaginaba que solo siendo yo mismo, solo siendo el curador que mi alma eligió, bastaba.
y ahora se da cuenta que necesita la ayuda de ese mundo en el cual me crié, porque esa ayuda en el mundo que yo me crié no es anecdótica, sino que son ese conjunto de facticidades que mi alma necesita para completar la tarea de aprendizaje, de evolución que tengo que realizar. Que para poder aprender tengo que estar plenamente encarnado. Y estar plenamente encarnado no solamente supone la fidelidad a mi personalidad, sino también supone la fidelidad a todas esas facticidades, integrarlas en mi vida, darles un lugar para que con esas dos cosas mancomunadas, no polarizadas, no antagonizadas, no pensando que tengo que renunciar a la fidelidad a mi familia para ser yo mismo, o ser fiel a mi familia y renunciar a mi propia fidelidad, sino que la madurez consiste en ser capaz de armonizar ambas facticidades de la existencia. Y eso justamente es lo que provee el tercer grupo de remedios que Bach descubre en 1935, que son los 19 últimos remedios. Miren, la geografía es esa disciplina, esa ciencia que estudiamos en el colegio secundario, que se ocupa de tratar de describir los accidentes que constituyen la cartografía de la Tierra. Accidentes que de alguna manera la geografía plantea como lo que separa de el océano Atlántico que separa América de Europa. Pero la topología, esta disciplina que surge en el siglo XIX, si bien tiene antecedentes lejanísimos, milenarios, nos habla justamente de los accidentes no como lo que separa, sino los accidentes como lo que conecta. Y esto mismo, esta dualidad terminológica ocurre lo mismo con la historia y el mito. La historia nos habla de los sucesos que marcan, que separan, y los mitos lo que intentan es dar continuidad. La historia, la geografía, marcan separaciones, mientras que la topología y los mitos, la mitología, intentan dar conexiones, continuidades. Y esto lo vemos de alguna manera también reflejado en el marco familiar, lo vemos reflejado en el marco familiar. Vemos cómo de algún modo la familia es esa aparente totalidad forjada por la unión histórica de distintos miembros, matrimonio, nacimientos, que se van sumando. Pero detrás de esa familia geográfica hay una familia topológica, detrás de esa familia histórica hay una familia mítica, hay un sistema. Y en la familia aparecen problemas, en la familia aparecen dificultades, en la familia aparecen conflictos. Y esos conflictos que aparecen en la familia, esos conflictos que aparecen día a día, esas situaciones que a veces parecen irreconciliables, problemas de todo tipo, problemas que parecieran ser, que nos llevan a decir, maldita familia, ¿cómo puede ser? A querer estar en otro lado, haber nacido en otro lugar, uno a veces pierde la perspectiva de que esa familia forma parte de las condiciones que mi alma eligió para hacer una tarea en la vida. Bach, con los ayudantes, no solamente pasa de un momento iniciático de los 12 curadores a los 7 ayudantes, pasa de la desesperanza a la esperanza. Los 7 ayudantes trabajan 7 formas de desesperanza que son importantes transitar para poder seguir el camino que sigue con los últimos 19 remedios, que es el camino del desapego, el camino de crecer, el camino de evolucionar, sino también los 7 ayudantes que representan nuestro mundo familiar nos ponen en evidencia todos esos malestares que nosotros hemos traído de nuestra crianza familiar, pero que forman parte de aquellas cosas que mi yo puede ver como malestar,
pero que mi alma ha elegido como un bienestar, como una bendición para aprender algo que yo necesito aprender. ¿Cuántas veces escuchamos en consulta que la gente dice, me hubiera gustado nacer en otra parte, o haber tenido otros padres, o haber tenido otro hermano? Todos podemos tener conflictos con nuestra familia, por muchas razones. Desde el punto de vista práctico, a veces no nos llevamos bien con un hermano, a veces los padres han tenido conductas abusivas hacia los hijos. En fin, hay razones válidas por las cuales uno puede tener conflicto con la familia, empezando por aquella razón que de la perspectiva sistémica, no solamente de la sistémica actual, sino la perspectiva sistémica de hace muchos años atrás, que nos habla de que uno porta una cierta enfermedad, un cierto sufrimiento, por ejemplo, bipolaridad, y esa bipolaridad que un miembro de la familia tiene en realidad es el emergente que se hace cargo del padecer de todos. Es decir, esa persona está pagando los platos rotos, se está haciendo cargo o le han desplazado algo que en realidad no le pertenece totalmente a él, que le pertenece al todo, pero a él le hacen pagar los platos rotos. ¿Qué tiene esto de bendito? ¿Por qué tengo que estar pagando los platos rotos de lo que hicieron mis abuelos, que hicieron mis bisabuelos? ¿Por qué? Yo creo que deberíamos pensar las cosas de otro lugar, tomando inclusive cosas que Bach nos delinea. Por ejemplo, el hecho de que en realidad no estamos pagando los platos rotos, sino que tal vez los ancestros nos piden un acto de amor, porque nosotros contamos con recursos que ellos no contaron. Yo cuento con las flores, mis padres no contaron con las flores, mis abuelos nos contaron con las flores. Yo cuento con mayores recursos para enfrentar las mismas cosas que mis padres y mis abuelos no pudieron enfrentar. Y eso, que de alguna manera uno a veces puede ver como una maldición, uno debe cambiar esa creencia, los ayudantes, y poder transformar lo que es una maldición en una bendición. La palabra maldición es una palabra que alude a sacar lo malo que hay en mí. Y la palabra bendición es aprender o sacar lo bueno que hay en mí. Recuerden el Vich, ¿no? El Vich es el remedio que de pronto nos puede hacer sacar todo lo bueno que podíamos tener ahí contenido, detenido, pero en realidad todos los remedios nos pueden hacer sacar todo lo bueno que teníamos contenido y de pronto transformar eso que estoy sufriendo, que estoy viviendo como un sufrimiento, transformarlo en una bendición. La enfermedad para Bach no es un mal a erradicar, sino es un bien a comprender. Y esa enfermedad puede ser un legado familiar, esa enfermedad puede ser algo que los ancestros nos piden que nosotros nos hagamos cargo o que nos delegan, pero depende de mí cómo vivo eso. Bach, tumbado en ese camino de sirga, seguramente desesperanzado, seguramente con muchos sentimientos de estar vencido, estar derrotado, pero también pasando un momento iniciático muy veloz, muy acelerado, que sentía que no podía terminar de manejar, encuentra la respuesta para seguir adelante. Y la encuentra en esa carta que les mencioné del 17 de enero del 34, diciendo que de pronto ve al lado algo que no había advertido, un llameante arbusto de gorzo. Y que inmediatamente, de haberlo visto, ve una persona que aparentemente, por dice la carta, no le caía muy bien, y le pregunta, ¿cuál es la imagen que usted tiene de Dios? Y dice, un campo lleno de brezo, de Hedar, ¿no? El bautismo de fuego, el bautismo de aire, el bautismo del Espíritu Santo, es decir, Bach recibe un mensaje y comienza entonces a diseñar
la próxima etapa de su viaje, que son los ayudantes. Ayudantes que le permiten, junto con los curadores, reconciliar, por un lado, ser fiel a uno mismo y por otro lado, la fidelidad a la familia, la fidelidad al sistema. Y cuando uno empieza a leer y ver que a partir de ese momento Bach, no importan las cosas dolorosas que pasaban, todas las historias tremendas que tuvo que atravesar en esa época, las decepciones fuertes que tuvo que atravesar, pero ven que Bach sigue adelante, sigue buscando, sigue forjando su legado, pero que es una época en la cual Bach progresivamente se va reconciliando con ese pasado familiar y personal que estaba dentro suyo, que es lo que le permite, entre muchas otras razones, diseñar sus últimos 19 remedios. Por lo tanto, vamos a decir simplemente como una manera de pensar la familia, el cuerpo, los afectos, el mundo exterior son geografías. La geografía del cuerpo me permite entender lo que a veces la geografía familiar no me permite entender. Y la geografía familiar me permite entender lo que a veces la geografía del cuerpo no puede entender. Y la geografía de los afectos me permite entender lo que la geografía de los vínculos, la geografía del cuerpo, la geografía, etcétera, etcétera. Es decir, es una especie de circularidad donde la geografía del cuerpo, la geografía vincular, la geografía de los afectos, la geografía familiar, mutuamente se iluminan, mutuamente se brindan y se nutren una a las otras. Por eso, esa imagen simbólica de Bach, tumbada en un camino de sirga, sintiendo y abriéndose a remedios que nos van a ayudar a sanar las memorias familiares que nos hacen sufrir y abrirnos a las potencialidades de las memorias familiares que tenemos como recursos. Hoy Julieta nos hablaba de migración. Yo en lo que sé, mis abuelos, mis bisabuelos y mis tatarabuelos, hasta lo que sé de los dos lados, fueron migrantes y fueron migrantes felices. Y eso hace que yo tenga no el dolor del migrante, tenga el disfrute del migrante, que se siente ahí donde está como en casa, que es capaz de transformar el exilio en un hogar. Y eso es un potencial que me legaron mis ancestros. Es decir, no siempre el legado de los ancestros es algo negativo, y muchas veces nosotros vemos ese lado negativo. Y justamente los ayudantes es para poner en perspectiva esa memoria familiar que a veces la percibimos como un sistema de creencias negativo, para poder mirar lo positivo que siempre entraña. Y entonces Bach, tumbado en ese camino de sirga, en esa postura, al lado del río que amaba el Támesis, un río, Bach era de religión bautista, y en el Támesis, en el río, los bautistas realizaban el bautismo de agua. Ahí sobre la tierra, bautismo de tierra, el Gors, bautismo de fuego, el Hidr, bautismo de aire, y el Támesis, el bautismo de agua. Ahí Bach, acogido por esos 4 bautismos que están los primeros 4 remedios, el fuego de Gors, el Oud de la tierra, el Hidr del aire y el Rowater del agua, Bach no solamente comenzó a diseñar los ayudantes, sino comenzó él dentro de sí mismo a seguir sanando y a sanar la relación con una parte importante de su vida que iba a necesitar para poder seguir adelante en su trabajo, que era sanar su familia y transformar aquellos restos de maldita familia en bendita familia. Porque Bach, como ustedes, como yo, como Tonio, como Dinora, como todos los que estamos aquí presentes y los que están del otro lado, somos humanos y todos
A veces hemos sentido bendita familia, pero también a veces hemos sentido maldita familia. Ojalá, tumbados nosotros también, en algún lugar que represente para nosotros ese camino de sirve, ese camino iniciático, podamos dejar atrás todas esas creencias que nos hacen pensar que la familia es un obstáculo. Reconozcamos lo que nuestra familia realmente es, pero la familia no es un obstáculo, la familia es un punto de apoyo porque hasta las interferencias, como dice Bach, forman parte del plan de la evolución. Muchas gracias.